el Oxxo que aparece antes del amanecer. A las 5:13 de la mañana, vi a un hombre entrar al Oxxo con la cara igual a la mía, y cuando abrió la boca, dijo con mi voz: «No salgas al estacionamiento». Yo ya salí, y por eso sigo aquí. Me llamo Tomás Arriaga. Trabajé casi 3 años en un Oxxo dentro de una gasolinera, en una carretera que conecta Querétaro con la zona del Bajío. No voy a decir el kilómetro exacto porque todavía hay gente que trabaja ahí, y porque sinceramente no sé si ese lugar sigue siendo el mismo todos los días. Era un Oxxo de paso, de esos donde se detienen traileros, familias cansadas, vendedores, peregrinos, gente que viene de madrugada sin hablar con nadie. Afuera estaban las bombas de gasolina, un baño lateral, 2 mesas de concreto y un terreno vacío al fondo donde la hierba crecía seca y baja. Yo tomé el turno nocturno porque necesitaba dinero. Mi esposa y yo nos habíamos separado unos meses antes, no de forma escandalosa, solo nos cansamos. Ella se fue con mi hijo a casa de su mamá y yo me quedé rentando un cuarto pequeño en Querétaro, trabajando de noche y durmiendo cuando podía. El turno de madrugada era simple: café, cigarros, recargas, pan dulce, gente que pagaba gasolina, silencio, mucho silencio. A eso de las 5 de la mañana, el mundo se pone raro en carretera. Todavía es de noche, pero ya no completamente. El cielo empieza a aclararse apenas, como si alguien estuviera raspando la oscuridad desde atrás. Las luces del Oxxo se ven demasiado blancas, los refrigeradores suenan más fuerte, las puertas automáticas se abren aunque nadie esté cerca, por el cambio de aire o por alguna falla del sensor. Eso me decía yo, falla del sensor. Siempre falla del sensor. El encargado que me entrenó me dejó 3 reglas. Las dijo medio en broma, mientras acomodaba cajas de cerveza en la cámara fría. Primera: si un cliente entra descalzo antes del amanecer, no le preguntes nada. Segunda: si el baño se cierra por dentro y no hay nadie, no lo abras hasta que salga el sol. Tercera: si ves a alguien parado junto al terreno del fondo, no le hagas señas. Yo me reí. ¿Reglas de Oxxo embrujado o qué? Él no se rió, solo dijo: reglas de carretera, y con eso me quedé. Durante meses no pasó nada grave. Cosas pequeñas, sí, una sombra cruzando frente a las cámaras, paquetes que aparecían movidos, el sonido del microondas encendiéndose solo. Una vez una mujer entró, pidió un café americano, lo pagó exacto y salió caminando hacia el terreno vacío. Cuando revisé la cámara, nunca se vio salir, pero uno aprende a no pensar demasiado cuando necesita el sueldo. La noche que cambió todo fue un jueves. Yo estaba solo. Mi compañero faltó porque su hija estaba enferma, y el gerente me pidió aguantar el turno completo hasta las 7. A las 4:48 ya no había clientes. La gasolinera estaba quieta. Los despachadores estaban sentados afuera, medio dormidos, envueltos en sus chamarras. Yo estaba contando monedas detrás del mostrador cuando escuché 3 golpes en el cristal. No en la puerta. En el cristal lateral, el que daba hacia el terreno vacío. Toqué el botón de las cámaras. No había nadie. Pensé que habría sido una rama o algún pájaro, aunque no había árboles cerca de ese lado. Volvieron a tocar. 3 golpes, lentos, separados. Esta vez no miré la cámara, miré directo al cristal, y ahí estaba, un niño. No tendría más de 8 años. Traía una playera blanca demasiado limpia para estar parado a esa hora junto a una gasolinera de carretera. No estaba pegado al vidrio. Estaba como a 5 metros, justo donde terminaba la luz blanca del Oxxo y empezaba la oscuridad del terreno. No levantó la mano, no hizo señas, solo me miró. Sentí frío en la nuca. No terror todavía, solo esa incomodidad que te dice que algo no está completo en la imagen. Tomé el radio y llamé a uno de los despachadores. «Oye, ¿ves a un niño del lado del terreno?» No respondió. Miré por la ventana frontal. Los 2 despachadores seguían sentados, inmóviles, pero no como dormidos, como pausados. El niño seguía ahí. Entonces hizo algo extraño. Señaló hacia adentro del Oxxo, no hacia mí, hacia los refrigeradores del fondo. Me di la vuelta y vi que una de las puertas de vidrio estaba abierta, la de las bebidas energéticas, abierta de par en par. Yo estaba seguro de haberla cerrado. Caminé hacia allá. Cada paso sonaba demasiado fuerte en el piso. Cuando llegué al refrigerador sentí un olor raro. No era comida echada a perder, ni humedad. Era tierra caliente, como cuando el sol le pega a una carretera después de una llovizna, pero no había llovido.
Cerré la puerta. Al hacerlo vi el reflejo en el vidrio. Detrás de mí, junto al pasillo de botanas, había un hombre. Me volteé de golpe. No había nadie. Volví a mirar el vidrio. Nada. Respiré despacio. Me dije que era cansancio. Me dije que eran las luces. Me dije todas las cosas que uno se dice cuando ya sabe que está mintiéndose. Regresé al mostrador. El niño ya no estaba afuera, pero en el vidrio había una marca. Una mano pequeña, del lado de adentro, no del lado de afuera. Me quedé mirando esa huella varios segundos. Entonces sonó la campanilla de la puerta. Entró un hombre, alto, delgado, vestido con camisa de manga larga y pantalón de mezclilla oscuro. No parecía trailero, no parecía viajero, no traía mochila, no traía llaves, no traía teléfono en la mano. Caminó directo al mostrador. Un café, dijo. Su voz era normal. Eso fue lo que más me inquietó. Le serví el café. Lo puse frente a él. Me pagó con un billete viejo, de esos que ya casi no se ven, doblado en 4. Cuando abrí la caja, la pantalla se apagó. La luz del local parpadeó. El hombre no se movió. ¿Va hacia Querétaro o hacia León?, pregunté, solo para romper el silencio. Él sopló el café. Yo no voy, dijo. Yo regreso. No supe qué contestar. El baño del fondo se cerró. Lo escuché claro. El golpe de la puerta. El seguro. Recordé la segunda regla. Si el baño se cierra por dentro y no hay nadie, no lo abras hasta que salga el sol. Miré la hora. 5:02. Todavía no amanecía. El hombre sonrió sin mirarme. Todavía no abre, dijo. ¿Qué cosa? El día. El radio hizo estática. Luego una voz de uno de los despachadores entró cortada. Tomás, no salgas. Me quedé helado. ¿Qué dijiste? Solo estática. El hombre tomó el café y caminó hacia la salida, pero antes de cruzar la puerta se detuvo. Hoy te tocaba ver, dijo. ¿Ver qué? Volteó apenas. Sus ojos no se veían raros. Eso era lo peor. Se veía como cualquier persona. ¿Por qué este lugar no cierra nunca? Salió. La puerta automática se abrió. Luego se cerró. En la cámara exterior no apareció. No hubo hombre. No hubo sombra. No hubo movimiento. Solo la gasolinera quieta y los despachadores sentados, sin moverse. Entonces escuché algo en el baño. Un golpe. Luego otro. Como si alguien tocara desde adentro con los nudillos. No fui. Me quedé detrás del mostrador, con las manos apoyadas en la barra. El reloj marcó 5:07. El cielo afuera empezó a aclarar un poco más. Y fue en ese momento cuando entró el segundo cliente. Pero no por la puerta. Apareció ya adentro, junto a la máquina de café. Era una mujer con uniforme de cajera de Oxxo, pero no era de mi tienda. El uniforme era viejo, rojo más oscuro, el logo diferente, el cabello recogido con una liga negra. Estaba parada de espaldas, limpiando una taza que no existía. ¿Se le ofrece algo?, pregunté con la voz más firme que pude. Ella no volteó. No le hables a los que están afuera, dijo. Sentí que se me secó la boca. ¿Quién eres? La que se quedó antes que tú. La puerta del baño volvió a sonar. La mujer dejó de mover las manos. Ya están buscando a quién seguir. ¿Quién es? Por fin volteó. Su rostro era joven, pero sus ojos se veían cansados. No viejos, cansados, como de alguien que lleva demasiado tiempo despierta. Los que no encontraron salida en la carretera. El terreno de afuera se iluminó por un segundo. No con luz del sol, con luces de autos. Muchas. Miré por el cristal. Donde antes solo había hierba seca, ahora había una fila de vehículos detenidos en silencio. Camionetas, autos compactos, un tráiler, una ambulancia vieja, todos apagados, todos orientados hacia el Oxxo. Y junto a ellos, personas, quietas, mirando hacia adentro. No eran transparentes, no brillaban, no parecían aparecidos de película, parecían gente normal. Eso era lo que lo hacía peor. La mujer se acercó al mostrador. No abras el baño, dijo. No salgas al estacionamiento. No aceptes dinero de nadie que no aparezca en cámara. Miré la caja. El billete viejo seguía ahí, doblado en 4. La pantalla de la caja seguía apagada. Ya acepté uno, dije. Ella bajó la MIRADA.N o necesito responder. Sentí que algo se me hundía en el pecho. La campanilla sonó de nuevo. La puerta se abrió. Entró un niño, el mismo del cristal. Caminó despacio hasta el pasillo de dulces. Tomó una paleta. La dejó en el mostrador. No la escaneé. No toqué nada. El niño me miró.
Mi mamá dice que ya puedes salir. La mujer del uniforme viejo cerró los ojos. No le contestes. El niño sonrió. Dice que si sales te deja ver a tu hijo. Eso me rompió. No porque le creyera, porque dijo justo lo único que podía moverme. Mi hijo vivía lejos de mí desde la separación. Yo lo veía cada 15 días, a veces menos. Y desde hacía semanas sentía que me estaba convirtiendo en una visita, en alguien que llegaba con juguetes y se iba antes de cenar. ¿Qué sabes de mi hijo?, pregunté. La mujer me tomó del brazo. Su mano estaba fría, muy fría. Eso hacen, susurró. Te hablan con lo que más extrañas. La puerta del baño se abrió. Muy despacio, no salió nadie, pero la luz de adentro estaba apagada y aún así se veía un pasillo. No el baño, un pasillo largo con azulejo blanco como de hospital. Al fondo había una máquina de café igual a la del Oxxo y detrás de ella, alguien de pie. No lo vi bien, pero supe que me estaba mirando. La mujer me soltó. Elige dónde mirar, dijo, pero no mires mucho tiempo. Todo empezó a sonar al mismo tiempo. Los refrigeradores, la alarma de la puerta, la estática del radio, las bombas de gasolina, el zumbido de los focos, y afuera todos los vehículos encendieron sus luces. El niño empezó a llorar sin lágrimas. No quiero regresar, dijo. La mujer del uniforme viejo se puso frente a mí. Nadie quiere. Entonces lo entendí. Ese Oxxo no era solo una tienda. Era un punto, una orilla, un lugar donde algo se quedaba atorado entre la carretera y lo que venía después. Y esa madrugada, por alguna razón, me habían visto. El reloj marcó 5:13. La puerta automática se abrió. Entró alguien más, un hombre con mi cara, mi estatura, mi misma camisa, mi gafete, yo, pero más pálido, más quieto. Se acercó al mostrador y me dijo con mi propia voz: no salgas al estacionamiento. Yo ya salí, y por eso sigo aquí. No grité, no podía. El otro Tomás levantó una mano y señaló la caja registradora. Devuelve el billete. Tomé el billete viejo con 2 dedos. Estaba húmedo. Lo puse sobre el mostrador. El niño dejó de llorar. La mujer del uniforme viejo dijo: ahora apaga las luces de adentro. ¿Por qué? Porque si amanece contigo viéndolos, te van a recordar. No entendí del todo, pero obedecí. Fui al tablero trasero. Apagué las luces principales. El Oxxo quedó iluminado solo por los refrigeradores y los primeros rayos del sol. Afuera, las figuras empezaron a verse menos sólidas. Los autos también, como si la mañana los fuera borrando poco a poco. El niño me miró una última vez. El hombre de mi cara también. La mujer del uniforme viejo se quedó junto a la puerta. Cuando te pregunten, dijo, di que fue falla eléctrica. ¿Y tú? Sonrió con tristeza. Yo dije lo mismo. Luego desapareció. No como humo, no como sombra. Simplemente dejó de estar. A las 6 llegaron los primeros clientes normales. Un trailero compró café. Un señor pidió factura. Un despachador entró por cigarros. Todo estaba como siempre. La caja volvió a encender. Las cámaras funcionaban. Los despachadores juraron que nunca se quedaron inmóviles. Seguridad revisó las grabaciones. Entre 5 y 5:20, la cámara interior se congeló. La exterior también. La del baño no grabó nada. El gerente me dijo que esas cosas pasaban por variaciones de voltaje. Yo asentí. No discutí. Renuncié una semana después. Pero el problema no terminó ahí. A veces, cuando paso por carretera antes del amanecer, veo un Oxxo en gasolineras donde juraría que no había uno antes. Luces blancas, terreno vacío al fondo, un niño cerca del cristal. Nunca me detengo. Y si alguna vez tú vas manejando entre Querétaro y el Bajío a eso de las 5 de la mañana y ves un Oxxo demasiado iluminado, demasiado solo, con alguien parado afuera que parece necesitar ayuda, hazme caso. No te detengas. No mires hacia el terreno. No aceptes cambio viejo. Y si la puerta del baño se cierra sola, espera a que salga el sol, porque hay lugares que no están abiertos para venderte algo. Están abiertos para ver quién se queda. Y si alguna vez te ha pasado algo parecido en una carretera, en una gasolinera o en una tienda de madrugada, cuéntalo en los comentarios. Tal vez no fuiste el único que lo vio. Tal vez solo fuiste el único que volvió. La peregrinación. Llevo 14 años haciendo la peregrinación. No por fe, no por promesa.
Lo hago porque si me detengo, si dejo de caminar entre esa marea de gente, algo que no entiendo del todo me dice que él va a encontrarme a mí primero. Y eso no puede pasar. Me llamo Rodrigo Salinas. Tenía 27 años cuando empezó todo. Era cajero en un Oxxo, uno de esos que están pegados a la Plaza Mariana, a unas cuadras de la Basílica de Guadalupe. El trabajo no era lo que había planeado para mi vida, pero tampoco me quejaba demasiado. Pagaba la renta, compraba mis cosas, vivía solo, una rutina sin sobresaltos. Llevaba casi 3 años en ese turno cuando llegó el 11 de diciembre. Si no sabes lo que pasa ese día en esa zona, te lo explico de una forma simple. El mundo se detiene. Miles de personas, decenas de miles, caminando desde distintos puntos de la ciudad y del país para llegar a la basílica. Cánticos, ofrendas, tambores, veladoras, una energía que, si eres sensible a ese tipo de cosas, puedes sentir desde adentro del local. Yo no era sensible a esas cosas, o al menos eso creía. Ese año, la gerencia decidió que atenderíamos únicamente desde la ventanilla. Era una medida de seguridad, según dijeron. La fila afuera daba vuelta en la esquina y seguía. Desde adentro yo podía ver fragmentos de la peregrinación a través del vidrio, un mar de sudor, flores, banderas, imágenes de la Virgen cargadas en alto. El sonido llegaba amortiguado pero constante, como un zumbido profundo que hacía vibrar el pecho. El local olía a café de máquina y plástico caliente. Las lámparas fluorescentes parpadeaban en el extremo del pasillo del fondo, igual que todos los días, ese defecto que nadie nunca arreglaba. El ventilador del techo giraba demasiado lento para el calor. Éramos 2 en turno. Mi compañera Miriam, que atendía la caja principal desde adentro, y yo, en la ventanilla exterior. Era un día largo. Un día donde el cansancio se acumula rápido porque la gente no para de pedir cosas y tú no paras de dar vuelto. No recuerdo exactamente en qué momento de la tarde llegó él. La fila seguía siendo larga y mi humor había bajado de manera sostenida desde las 2 horas. Estaba frustrado, cansado, y para ser honesto conmigo mismo, despreciaba un poco todo lo que veía afuera. No entendía qué clase de persona se lastima los pies durante horas para llegar a un lugar. No entendía la fe de esa manera. No la entendía y en ese momento tampoco quería entenderla. Era un hombre mayor, quizás 70 años, quizás más. Venía con ropa sencilla, una camisa blanca, pantalón oscuro ya manchado de polvo. Cargaba en los brazos una imagen pequeña de la Virgen, enrollada en una manta de color azul marino. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo sino de esfuerzo. El tipo de temblor que se instala en los músculos después de muchas horas de caminar. Se acercó a la ventanilla y me pidió agua, solo eso, agua. Y yo le dije que no. No de mala manera, no al principio. Le dije que el agua embotellada tenía un costo y que si no iba a comprar nada, tenía que dejar el espacio para los que sí. Él no protestó. Me miró un momento. Unos ojos oscuros, completamente quietos, sin enojo, sin nada que yo pudiera identificar fácilmente. Solo me miró. Y esto es lo que me va a pesar siempre. Le dije algo más. No recuerdo las palabras exactas. Me gustaría decir que sí las recuerdo, pero no es así. Sé que fue algo sobre los peregrinos en general, algo sobre la inconveniencia, algo con una carga de desprecio que no intenté disimular. Fue suficiente para que la persona que estaba detrás de él en la fila mirara hacia otro lado. Incómoda. El hombre no respondió. Bajó la vista hacia la imagen que cargaba, la acomodó mejor entre sus brazos y se alejó. No tropezó, no me maldijo, no hizo nada dramático. Solo se fue, lento, de regreso a la corriente de gente que seguía pasando. Sentí algo en ese momento. No sé si llamarlo culpa, porque en ese instante no era exactamente eso. Era más parecido a una presión en el pecho, breve, como cuando el aire cambia antes de una tormenta. Lo ignoré, seguí atendiendo. La tarde continuó, pero 3 clientes después, el ventilador del techo se detuvo. Sin razón, sin que nadie lo apagara. Miriam lo notó también desde adentro y fue a revisar el interruptor. Me dijo que estaba en la posición correcta. El ventilador simplemente no giraba. El calor se volvió distinto, más denso, como si el aire dentro del local hubiera adquirido peso. Cuando cerré turno esa noche y salí a la calle, la peregrinación todavía no había terminado del todo. Había grupos rezagados, familias con niños pequeños dormidos sobre los hombros de sus padres, viejitos que avanzaban despacio pero avanzaban. Las calles estaban llenas de cera derretida,
flores aplastadas, el olor agridulce de todo lo que deja a su paso una multitud. Caminé hacia el metro, y en la esquina, donde la avenida dobla y se puede ver ya la cúpula de la basílica iluminada a lo lejos, lo vi, al hombre, al mismo, con su camisa blanca y su imagen enrollada en la manta azul. Estaba parado en la esquina opuesta, inmóvil, mirando en mi dirección. No me saludó, no hizo ningún gesto. A esa distancia yo no podría haberle visto la cara con claridad, pero tuve la certeza completa e inexplicable, de que sus ojos estaban fijos en mí. Esperé que el semáforo cambiara. Cuando levanté la vista de nuevo, ya no estaba. Me dije que eran los nervios, que el día había sido agotador, que en una peregrinación de esa magnitud, ver el mismo rostro 2 veces no era ningún milagro ni ninguna señal. Me lo dije con mucha convicción. Me fui a casa. Dormí mal. El siguiente 11 de diciembre, sin haberlo planeado con conciencia, me encontré caminando entre los peregrinos. No lo decidí de la misma manera en que uno decide irse de vacaciones o cambiar de trabajo. Fue gradual. Empecé a caminar más esa semana, como si el cuerpo supiera algo que mi mente se negaba a procesar. Y cuando llegó el día me uní a la caminata desde el Monumento al Ángel, varios kilómetros antes de llegar a la basílica. Lo busqué. Entre todas esas personas lo busqué. No lo encontré ese año, tampoco el siguiente. Para el tercer año ya había renunciado al Oxxo. Había cambiado de trabajo, de zona, de rutina. Pero el 11 de diciembre, sin falta, yo caminaba. Mi familia no entendía. Les dije que era una promesa personal, algo vago que no podían preguntarme demasiado sin que yo desviara la conversación. Con el tiempo dejaron de preguntar. Lo que no les dije es que cada año, exactamente al llegar a la misma esquina donde lo vi aquella primera noche, sentía que el aire cambiaba. Esa misma densidad, ese mismo peso, y que en algún momento de la caminata siempre había un instante, solo uno, donde la multitud se abría levemente y al fondo, entre las velas y los cánticos, creía ver una camisa blanca y una manta azul, siempre demasiado lejos, siempre desapareciendo antes de que yo pudiera acercarme. En el cuarto año hablé con un sacerdote, no de manera directa, no le conté todo. Le pregunté, como si fuera una curiosidad intelectual, si era posible que una acción mala cometida en un día sagrado tuviera consecuencias distintas a las de cualquier otro día. Él me dijo algo que no esperaba. Me dijo que los días cargados de fe colectiva tienen una densidad espiritual particular, que las energías humanas, la devoción de miles de personas en el mismo espacio y tiempo, crean algo que muchas tradiciones reconocen, aunque lo llamen de formas distintas. Me dijo que en esos días lastimar a alguien que camina con propósito sagrado no es lo mismo que hacerlo un martes cualquiera. No sé si creo en eso. Nunca había creído en esas cosas, pero llevan años sucediéndome cosas que no sé explicar de ninguna otra manera. En el 7º año mi teléfono tomó una foto solo. Estaba guardado en mi bolsillo durante la peregrinación y cuando llegué a casa y lo revisé, había una imagen tomada a la altura de mi cadera, borrosa por el movimiento, pero en ella se veía la espalda de un hombre entre la multitud, camisa blanca y lo que podría ser una manta azul doblada bajo el brazo. Y así, cada 11 de diciembre desde aquel momento me encuentro peregrinando, siempre buscando en la ventanilla de ese Oxxo a aquel hombre de la manta azul, buscando su perdón, llevando la botella de agua que negué para quitarme de esta manda, para poder liberar mi alma y que pueda descansar, y sobre todo para pedir perdón de frente, porque a veces no sabes a quién le niegas las cosas, y porque en un día de tanta fe no es bueno ir contracorriente de la luz. ¿Tú alguna vez has negado el agua? ¿Has negado algo en un momento donde no debías? Cuéntame en los comentarios. La cajera que me firmó en Bosques de las Lomas. A la 1:17 de la tarde, un domingo cualquiera, una mujer con lentes oscuros puso una tarjeta negra sobre el mostrador y me dijo: no te estoy comprando a ti todavía, te estoy ofreciendo a todos los que viven aquí. Y cuando miré por la ventana, vi a los jardineros, choferes y empleadas domésticas parados en la banqueta, mirándome como si esperara mi respuesta. Me llamo Mariana Leal. Trabajé durante 2 años en un Oxxo en Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México. Si conoces esa zona, sabes que no se parece a casi nada del resto de la ciudad. Calles amplias, árboles altos, casetas, rejas, cámaras, camionetas enormes.
Gente que entra y sale de corporativos entre semana como si viviera en otro país, pero los domingos son distintos. Los domingos bosque se vacía, no completamente claro. Siempre hay seguridad privada, siempre hay choferes, siempre hay alguien lavando coches, regando jardines, paseando perros finos o esperando instrucciones, pero la zona se siente suspendida, como si las casas, los edificios y los autos caros respiraran más lento cuando sus dueños descansan. El Oxxo donde yo trabajaba estaba cerca de una avenida tranquila, entre una gasolinera pequeña, una farmacia y una entrada hacia una calle cerrada llena de casas enormes. Entre semana teníamos oficinistas, ejecutivos, repartidores, escoltas, asistentes, gente comprando café antes de una junta, pero el domingo a la 1 de la tarde era una hora muerta, una hora blanca, muy limpia, muy silenciosa. Yo acepté ese turno porque necesitaba estabilidad. Venía saliendo de una relación difícil, vivía con mi tía en Naucalpan y estaba intentando juntar dinero para rentar un cuarto propio. El trabajo no era glamuroso, pero pagaba, y en esa sucursal casi nunca había problemas. O eso me dijeron. La encargada que me capacitó se llamaba Claudia. Tenía más de 10 años en tiendas de esa zona y hablaba poco. Antes de irse me dejó 3 reglas raras. Primera, si un cliente pide una botella de agua sin tocarla, cóbrala y no preguntes. Segunda, si alguien deja propina exacta de 21 pesos, no la tomes. Tercera, si una señora vestida de blanco entra en domingo, no le ofrezcas tarjeta de puntos, no le pidas identificación y no aceptes nada que te regale. Me reí. ¿Y si me regala un coche? Claudia no se rió, solo me miró y dijo, sobre todo si te regala un coche. Pensé que era una broma de empleados viejos. Ya sabes, historias para asustar al nuevo. En todas partes existen, en hospitales, hoteles, restaurantes, tiendas, pero en ese Oxxo las cosas sí eran RAS.N o al principio eran detalles, gente que entraba sin mirar los precios, señores que compraban una sola botella de agua con billetes grandes y dejaban el cambio completo, empleadas domésticas que entraban con la mirada baja y parecían pedir permiso hasta para respirar, choferes que esperaban afuera con el motor encendido durante horas. Una vez una señora mayor me pidió que le calentara un café que nunca compró. Cuando le dije que no tenía vaso, me señaló el microondas. Adentro había un vaso lleno. Nadie lo había metido. Otra tarde un jardinero joven me dijo en voz baja, «Aquí no acepte favores, señorita». Le pregunté a qué se refería. Solo miró hacia las casas de arriba y se fue. Yo lo ignoré, porque necesitaba el trabajo, y porque cuando uno viene de no tener dinero, los lugares caros te hacen sentir que todo ahí funciona mejor, incluso cuando algo se siente mal. La tarde que cambió mi vida fue un domingo. La tienda estaba casi vacía. Afuera hacía calor, pero adentro el aire acondicionado estaba demasiado frío. Las luces blancas hacían que todo se viera estéril. Los refrigeradores, los pasillos, las bolsas de papas acomodadas, la máquina de café limpia, los pisos recién trapeados. Era la 1 de la tarde, la hora en que la ciudad come, duerme o finge descansar. Yo estaba revisando caducidades cuando escuché la puerta automática. Entró una mujer. Vestía completamente de blanco, no blanco casual, blanco perfecto, pantalón amplio, blusa de seda, lentes oscuros, cabello recogido. No traía bolsa, no traía celular. No parecía alguien que entra a un Oxxo por necesidad. Parecía alguien que entra a un lugar porque ya estaba decidido que ese lugar la esperaba. Caminó directo hacia los refrigeradores. Se detuvo frente al agua. No abrió la puerta. No tocó nada. Solo dijo, «Una botella». Recordé la primera regla. Si un cliente pide agua sin tocarla, cóbrala y no preguntes. Tomé una botella del refrigerador. La pasé por el escáner y la puse sobre el mostrador. Ella sonrió. «Claudia, ¿sí te explicó?» No respondí. La mujer dejó una tarjeta negra sobre el mostrador. No tenía banco, no tenía nombre, solo una franja dorada y un símbolo pequeño como una llave torcida. «No aceptamos esa tarjeta», le dije. «No es para pagar». La miré. «Entonces no entiendo». Se quitó los lentes. Sus ojos eran normales. Eso fue lo peor. No negros, no raros, no sobrenaturales, normales, elegantes, fríos. «Te voy a ofrecer algo, Mariana». Nunca le había dicho mi nombre. Sí, traía gafete, pero lo cubría parcialmente el chaleco. Aún así pudo haberlo leído.
Eso me dije. No estoy interesada. Sí lo estás. Solo todavía no sabes en qué. La puerta automática se abrió de nuevo. Entró un hombre de traje oscuro. Parecía escolta. Se quedó junto a la entrada, inmóvil. Luego entró una mujer con uniforme de limpieza. Luego un chofer. Luego un jardinero. Todos en silencio. No compraron nada. Solo se colocaron en diferentes puntos de la tienda, mirándome. Sentí que se me enfriaban las manos. ¿Qué es esto?, pregunté. La mujer de blanco empujó la tarjeta negra hacia mí. Una oportunidad. ¿De qué? De no servir. Esa frase me pegó, porque yo llevaba toda mi vida sintiendo que servía. En mi casa, en mi trabajo, en mis relaciones, siempre dando, siempre aguantando, siempre aceptando turnos, favores, sobras. Aquí todos sirven, continuó. Algunos lo saben, otros no. Miré al chofer. Tenía la vista baja. La empleada de limpieza apretaba un trapo entre las manos. El jardinero tenía tierra bajo las uñas y los ojos húmedos. ¿Qué les hizo?, pregunté. La mujer sonrió. Yo nada. Ellos aceptaron algo, o alguien aceptó por ellos. No entendí, o no quise entender. Se acercó al mostrador. Bosques de las Lomas no se sostiene solo, Mariana. Ningún lugar así se sostiene solo. Hay casas que no duermen, familias que siempre tienen quien abra, quien limpie, quien maneje, quien cuide, quien calle. Eso se llama trabajo. No siempre. La luz de los refrigeradores parpadeó. Una sola vez. La mujer siguió hablando. Hay personas que dan su tiempo, otras dan su voluntad, otras dan la vida de quienes trabajan para ellas sin que estos lo sepan. A cambio reciben estabilidad, dinero, protección, puertas abiertas. Sentí náusea. Está loca. Eso también dicen al principio. Me mostró la tarjeta. Tú puedes elegir distinto. ¿Qué quiere? Tu firma. ¿Para qué? Para que nunca vuelvas a necesitar a nadie. Me reí, nerviosa. Y a cambio, la mujer inclinó la cabeza. A cambio de lo más valioso que tienes. Pensé en mi mamá, en mi tía, en mi libertad, en mi alma, aunque la palabra me pareció exagerada incluso en ese momento. No, lo dije rápido, demasiado rápido. Ella no se molestó, solo suspiró. Deberías escuchar primero. No, Mariana, no. La tienda quedó en silencio, un silencio imposible, porque afuera debía haber autos, aire, pájaros, algo, pero no había nada. La mujer de blanco recogió la tarjeta. Entonces no serás dueña. Se puso los lentes. Serás parte del servicio. La puerta se abrió, uno por uno. Los demás salieron. Antes de irse, el jardinero me miró, no con tristeza, con advertencia. La mujer fue la última. Desde la entrada dijo: los domingos son para descansar, Mariana, pero no para ustedes, y se fue. Yo salí detrás. Quería gritar, pedir ayuda, pero afuera no había nadie. La avenida estaba vacía. Los coches estacionados parecían abandonados. Las casas arriba silenciosas. Regresé al mostrador. La botella de agua seguía ahí, sin abrir. Debajo estaba el ticket. No decía agua natural. Decía servicio aceptado. No había cobro, no había folio. Solo esa frase. Renuncié al día siguiente, o intenté. El gerente me dijo que no podía procesar mi baja porque faltaba una firma. Recursos Humanos nunca contestó. La encargada regional dejó de responderme. Fui 3 veces y siempre pasaba algo. Sistema caído, responsable ausente, error en el expediente. Seguí trabajando. Una semana más, luego un mes, luego 6. Cada domingo, a la 1 de la tarde, la tienda se vaciaba. Y siempre llegaba alguien. No siempre la mujer. A veces un señor en traje gris. A veces una niña con uniforme de colegio privado. A veces una empleada mayor que no compraba nada y solo decía: hoy toca arriba. Y entonces yo sabía. Subía pedidos a casas, botellas de agua, café, bolsas selladas, recibos sin importe. Nunca entraba más allá de la puerta, pero veía gente de servicio caminando en silencio, choferes parados como muebles, jardineros mirando al suelo, mujeres limpiando ventanas enormes sin que nadie les hablara, y en algunas casas espejos cubiertos, veladoras blancas, retratos familiares con los ojos raspados. Una vez una señora joven me recibió en bata de seda y me dijo: ¿tú eres la nueva? Soy del Oxxo. Eso dije. Quise irme, pero mis piernas tardaron un segundo en obedecer. Con el tiempo entendí algo. No estaba atrapada como en una película. Podía caminar, podía dormir, podía hablar.
Pero siempre volvía, siempre necesitaba el dinero, siempre surgía una deuda, siempre alguien enfermaba, siempre había una razón para seguir. Eso era la servidumbre, no cadenas, necesidad, culpa, miedo. El segundo año, volví a ver a Claudia. Entró un domingo a la 1:05. Se veía más vieja, compró un café, lo pagó exacto. Te lo dije, me dijo. ¿Cómo saliste? Me miró como si la pregunta le doliera. No salí, pero ya no trabajas aquí. Eso no importa. Me mostró sus manos. Tenía las uñas perfectas, pero las yemas estaban marcadas, como si hubiera pasado años limpiando algo que nunca se quitaba. Solo me movieron de casa. Casa. Miró hacia las calles de arriba. Todos servimos en alguna. Quise preguntarle más, pero la puerta se abrió. La mujer de blanco entró. Claudia bajó la mirada y salió de inmediato. La mujer caminó hasta mí. ¿Sigues pensando que dijiste que no? No respondí. Decir que no también tiene costo. Yo no firmé nada. Sonrió. No todas las firmas usan tinta. Me tocó la muñeca, no fuerte, apenas. Sentí un ardor leve. Cuando bajé la vista tenía una marca pequeña, como un hilo blanco bajo la piel. Intenté cubrirla. Ella dijo, te ofrecí subir, elegiste quedarte abajo. Yo elegí no venderme. No, Mariana, elegiste no mandar. Eso no es lo mismo. Desde entonces, cada domingo, la marca parece más clara. Entre semanas se borra. Los domingos vuelve. He intentado irme de la ciudad. Una vez compré un boleto a Puebla. El camión se descompuso antes de salir de la terminal. Otra vez me fui con una amiga a Toluca. A medio camino me llamó mi tía diciendo que se había caído en el baño. Regresé. Siempre regreso. Y el Oxxo sigue ahí. Domingo, 1 de la tarde. Bosques vacío. Aire frío. Luces blancas. Gente que no debería entrar. Entrando. Hace poco entendí la parte más horrible. No soy la única. Hay Oxxos, farmacias, casetas, restaurantes pequeños, tintorerías, ballet parking, recepciones de edificios, puntos discretos donde se sostiene algo que no aparece en contratos. Todos dicen lo mismo, es trabajo, pero algunos trabajos no terminan cuando acaba el turno. La última vez que vi a la mujer de blanco fue hace 2 semanas. Entró con una niña. La niña tendría unos 11 años. Uniforme impecable, moño azul, zapatos limpios. Se veía aburrida. Ella va a aprender pronto, dijo la mujer. No debería, respondí. La mujer sonrió. Todos aprenden. Los de arriba pedir, los de abajo entregar. La niña me miró. ¿Tú también eres de la casa? Yo no supe qué responder. La mujer compró una botella de agua. No la tocó. Yo la cobré. El ticket salió sin precio. Solo decía, servicio vigente. Esa noche soñé que caminaba por bosques de las lomas a la 1 de la tarde. Todas las casas estaban abiertas. En cada puerta había alguien esperando. Choferes, jardineros, cocineras, asistentes, escoltas, cajeras, todos con una marca blanca en la muñeca, todos mirando hacia el mismo lugar. El Oxxo. Desperté llorando. Hoy sigo trabajando ahí. No todos los días, solo los domingos, solo a la 1. Mi gafete ya no tiene mi nombre. Dice apoyo temporal, aunque llevo años en esa sucursal. La gente rica entra y sale de sus casas sin verme. La gente en servicio sí me ve. Y cuando nuestras miradas se cruzan, todos entendemos lo mismo. No estamos empleados, estamos asignados. Por eso te digo esto. Si alguna vez entras a una tienda en una zona muy cara, en una hora demasiado vacía, y una persona vestida de blanco te ofrece una oportunidad que suena demasiado limpia, no aceptes. Pero tampoco digas que no tan rápido. Pregunta primero qué significa servir. Porque a veces el pacto no está en firmar, a veces está en negarse sin entender. Y si alguna vez has sentido que un lugar, una casa o un trabajo no te suelta aunque ya te hayas ido, cuéntalo en los comentarios. Tal vez no sea cansancio, tal vez alguien en algún lugar todavía tenga tu turno anotado. El repartidor que nunca terminó su turno. A las 6:17 de la tarde, entregué el mismo café por 5ª vez al mismo hombre del Starbucks de al lado. Y cuando regresé al Oxxo, mi otro yo estaba detrás del mostrador, cobrándole a una señora que todavía no había entrado. Ahí entendí que no estaba atrapado en el tiempo, estaba atrapado en mi turno. Me llamo Diego Santillán, y durante casi 2 años trabajé como repartidor y apoyo general en un Oxxo de la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, justo junto a un Starbucks. Era una zona tranquila.
de esas donde todo parece ordenado, edificios de departamentos, consultorios, oficinas pequeñas, gente paseando perros, parejas saliendo por café, autos entrando a estacionamientos privados. Nada parecía peligroso, nada parecía maldito, y quizá por eso tardé tanto en aceptar que algo en esa tienda no estaba bien. Entré a trabajar ahí porque necesitaba dinero rápido. Había dejado la universidad por problemas familiares. Mi papá se había ido de la casa y mi mamá empezó a depender de mí más de lo que yo estaba preparado para aceptar. No era un trabajo difícil, pero sí absorbente. A veces estaba en caja, a veces acomodaba producto, a veces salía a entregar pedidos cercanos, cigarros, botanas, cafés, recargas, cosas pequeñas. El Starbucks de al lado siempre estaba lleno entre semana, pero había horas en las que parecía una pecera. Gente con laptops, audífonos, vasos enormes y una calma que a mí me daba coraje, porque yo vivía corriendo mientras ellos parecían tener tiempo de sobra. Mi gerente, una mujer seria llamada Rebeca, me advirtió 3 reglas el primer día. Lo hizo mientras revisaba inventario, sin mirarme demasiado. Primera, si un pedido aparece sin número de orden, no lo prepares. Segunda, si alguien del Starbucks pide algo y no cruza la puerta, no se lo lleves. Tercera, si escuchas la campanilla de entrada 3 veces seguidas y no ves a nadie, no salgas a revisar. Yo me reí porque pensé que era una especie de broma de empleados cansados. Rebeca solo levantó la vista y dijo: «La del Valle es muy bonita, Diego, pero hay lugares donde la rutina se come a la gente». No entendí esa frase hasta mucho después. La tarde en que empezó todo era martes. No llovía, pero el cielo estaba gris. La tienda estaba limpia, demasiado iluminada, con ese olor de café quemado, pan dulce y desinfectante barato. Eran casi las 6 de la tarde, una hora pesada porque salen oficinas, llegan pedidos, entran estudiantes, vecinos, señores que compran cigarros, señoras que piden recargas y clientes del Starbucks que pasan por agua o chicles. Todo normal. A las 6:10 la pantalla de pedidos sonó. Apareció una orden sencilla: café americano, botella de agua y una barra de chocolate. Lo raro fue que no tenía número, solo decía: entrega inmediata, Starbucks, mesa del fondo. Recordé la primera regla: si aparece sin número, no lo prepares. Me quedé mirando la pantalla. Pensé en cancelarlo, pero justo Rebeca había salido a recibir mercancía y yo estaba solo en el mostrador. El sistema no me dejaba avanzar hasta marcarlo como preparado. Me desesperé. Hice el café, tomé el agua, agarré la barra y salí. El Starbucks estaba a menos de 20 pasos. Había una puerta de cristal entre ambos locales y una jardinera larga con plantas perfectamente recortadas. Entré y vi la mesa del fondo. Había un hombre sentado solo. Traje gris, camisa blanca, reloj plateado. No tenía laptop, no tenía celular, no tenía nada frente a él. Solo estaba sentado, con las manos juntas sobre la mesa, mirando hacia la ventana. Pedido del Oxxo, dije. El hombre levantó la vista. Llegas tarde. Miré mi reloj. Acaba de entrar. Siempre dices eso. Pensé que era un cliente pesado. Le dejé las cosas. No me firmó nada. No me dio propina. Solo dijo: nos vemos en 7 minutos. Regresé al Oxxo molesto. La campanilla sonó cuando entré. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Me congelé. No había nadie en la puerta. La tercera regla: no salgas a revisar. Me quedé quieto, con la mano todavía en la manija. Luego escuché a Rebeca detrás de mí. ¿Qué hiciste? Volteé. Ella estaba pálida. Solo entregué un pedido. Tenía número. No contesté. Rebeca cerró los ojos como si yo acabara de confirmar algo que ella ya sabía. Diego, dime que no fuiste al Starbucks. Antes de que pudiera responder, la pantalla de pedidos volvió a sonar. Café americano, botella de agua, barra de chocolate, sin número, entrega inmediata. Starbucks, mesa del fondo. Eran las 6:10. Otra vez. Miré el reloj de la pared. La manecilla se había regresado. Mi celular también marcaba 6:10. El café que había preparado antes ya no estaba en el mostrador. La botella tampoco. La barra tampoco. Rebeca ya no estaba junto a mí. Estaba en la bodega, como si acabara de salir a recibir mercancía. Sentí frío, no de clima, de comprensión. Intenté no preparar el pedido. Dejé que la pantalla sonara. Toqué cancelar. El botón no respondía. La tienda parecía igual, pero había algo distinto. El sonido de los refrigeradores estaba un poco más alto, como si alguien hubiera subido el volumen del lugar.
Afuera la gente caminaba normal. En el Starbucks, el hombre del traje seguía sentado en la mesa del fondo. No fui. Me quedé detrás del mostrador. A las 6:12 entró una señora con un perro blanco. Compró agua mineral y chicles. Dijo exactamente: «Qué tarde tan rara, ¿no?». A las 6:14 entró un estudiante por cigarros. A las 6:15 un señor pidió una recarga de 50 pesos. A las 6:17 la luz parpadeó y todo regresó. 6:10, pedido en pantalla, Rebeca en bodega, hombre en el Starbucks. Ahí empezó mi loop. Al principio pensé que tenía que entregar el pedido, así que lo hice de nuevo. Café, agua, chocolate. Crucé, el hombre me esperaba. «Llegas tarde. ¿Quién eres?». «Alguien que sí terminó su turno». «¿Qué quieres?». Sonrió. «Que tú termines el tuyo». Regresé al Oxxo. Campanilla 3 veces. 6:10 otra vez. Después intenté romperlo. Tiré el café. El café pareció servido otra vez. Me encerré en el baño. Cuando abrí la puerta estaba detrás del mostrador. Apagué la pantalla de pedidos. Volvió a encenderse sola. Salí corriendo hacia Avenida Universidad, pero apenas di vuelta en la esquina. Regresé por la puerta automática del Oxxo, con la canastilla en la mano y el pedido listo. La tercera o cuarta repetición, Rebeca sí logró hablarme antes de que todo reiniciara. «No lo mires mucho», me dijo rápido. «No hables con él más de lo necesario. No aceptes que te dé nada. Y sobre todo, no dejes que alguien más entregue ese pedido por ti». «¿Qué está pasando?». Me agarró del brazo. «Alguien tiene que hacer el turno». La luz parpadeó. 6:10. Cada vuelta me dejaba más cansado, pero no cansado físicamente. Era algo más profundo, como si cada repetición me quitara una capa pequeña. La primera vez recordaba todo perfecto. La 10ª, me costaba recordar el segundo apellido de mi mamá. La número 20, no pude recordar el sonido de la risa de mi hermano. La número 30, miré mi reflejo en la puerta del refrigerador y tardé un segundo en reconocerme. El hombre del Starbucks lo notó. «Ya empezó», dijo cuando le entregué el café. «¿Qué cosa?». «El desgaste». «No te preocupes. Al principio duele porque todavía crees que eres alguien fuera del trabajo. Yo no pertenezco aquí». Él movió el vaso de café hacia el centro de la mesa. Eso dijimos todos. Miré alrededor del Starbucks. Por primera vez noté que algunas personas no se movían como clientes normales. Una mujer llevaba demasiado tiempo revolviendo un café vacío. Un joven fingía escribir en una laptop apagada. Un señor leía el mismo párrafo de un periódico una y otra vez. Todos tenían gafetes invisibles, no en la ropa sino en la mirada. Gente que ya había. «¿Quién eres?», pregunté. «Fui barista», dijo. «Antes de eso, estudiante. Antes de eso, no recuerdo». Me acerqué. «¿Cómo salgo?». El hombre sonrió con tristeza. «Completando lo que rompiste». No entendí. Regresé al Oxxo y revisé el sistema. El pedido no tenía número, pero sí una nota oculta cuando presioné detalles. «Entregar antes de las 6:17. No repetir». Debajo aparecía un nombre. «Don Santillán». Mi nombre. La siguiente vuelta busqué cámaras. En el monitor de seguridad vi la tienda desde arriba. A las 6:10 yo estaba en caja. A las 6:12 entraba la señora del perro. A las 6:14 el estudiante. A las 6:15 la recarga. A las 6:17 la pantalla se llenaba de estática, pero en una de las repeticiones, al mirar la cámara que apuntaba hacia el Starbucks, vi algo que no había notado. Detrás de mí, cuando entregaba el pedido, había otra versión de mí formada en la caja del Oxxo. Luego otra y otra, como si cada repetición dejara un Diego atrás. No eran fantasmas de película, no eran sombras, eran versiones mías haciendo tareas pequeñas, acomodando pan, limpiando el mostrador, revisando caducidades, preparando cafés, todos con mi cara, todos con la mirada cada vez más vacía. Entonces entendí la frase de Rebeca: «La rutina se come a la gente», literalmente, no de golpe, por partes, pedazo a pedazo. La vuelta número no sé cuál, dejé de sentir miedo y empecé a sentir coraje. Fui con el hombre del Starbucks y le aventé la barra de chocolate sobre la mesa. «No voy a seguir». Él me miró casi con compasión. «Ya estás siguiendo». «¿Qué eres?». Se quedó callado. Luego señaló el ventanal. A través del cristal vi el Oxxo. Adentro Rebeca estaba en caja, pero no era Rebeca. Era alguien usando su gesto, su uniforme,
su postura, algo que había aprendido a parecer cansado. Los trabajos no se hacen solos, dijo el hombre. Las tiendas no se abren solas. Los turnos no se cubren solos. Siempre alguien deja algo. ¿Qué dejé yo? El momento en que decidiste que tu vida era solo aguantar. Eso me pegó, porque era verdad. Yo llevaba meses diciendo, solo una quincena más, solo junto para esto, solo aguanto este turno, solo hasta que mi mamá mejore, solo hasta que pueda volver a estudiar. Pero cada solo me hundía más. El loop no empezó esa tarde solo me lo mostraron. A las 6:17 la luz parpadeó, pero esta vez no regresé a las 6:10. La tienda siguió. Por primera vez, el hombre del Starbucks se levantó. Ya puedes terminarlo. ¿Cómo? Entregando el pedido correcto. Miré la bolsa, café, agua, chocolate, pero ahora había algo más. Mi gafete. Decía Diego Santillán, apoyo temporal. La foto del gafete estaba borrosa, como si mi cara estuviera desapareciendo. Corrí al Oxxo. Rebeca estaba ahí, la real, llorando en silencio detrás del mostrador. No debiste llegar hasta aquí, me dijo. ¿Qué hago? El pedido no era para él. Entonces, ¿para quién? Ella miró hacia la puerta automática. La campanilla sonó. Una vez, dos, tres. No había nadie. Pero afuera, frente al Oxxo, estaba yo. No el yo de las cámaras. Otro, más joven, con mochila, con cara de cansancio. El Diego del primer día, el que todavía creía que ese trabajo era temporal. Entendí. Salí. La calle se quedó en silencio. La del valle, que siempre tenía algún coche, algún perro, alguna voz, se apagó por completo. El Starbucks estaba lleno de gente inmóvil. El Oxxo brillaba demasiado blanco detrás de mí. Mi otro yo me miró. ¿Sí se puede salir?, preguntó. Quise decirle que sí. Quise mentirle, pero no pude. Le di el café, el agua y la barra. No aceptes turnos que te pidan dejar de ser tú, le dije. Él bajó la mirada al gafete en la bolsa. ¿Y tú? La campanilla volvió a sonar desde adentro. Rebeca gritó mi nombre. El hombre del Starbucks estaba ahora en la puerta, observando. Yo entendía el precio. Para romper el loop, alguien tenía que quedarse con todas las vueltas. Tomé mi gafete de la bolsa. Me lo puse. El otro Diego desapareció. La calle volvió a moverse. Los autos pasaron. El Starbucks recuperó su ruido. El Oxxo siguió funcionando. Y yo terminé mi turno. O eso creí. Porque desde ese día no envejezco igual, no duermo igual, no recuerdo ciertas cosas de mi vida antes de la tienda. A veces mi mamá me llama y me pregunta cuándo voy a visitarla, y yo siento amor, claro, pero también una distancia rara, como si ese amor llegara con retraso. Trabajo en otro lugar ahora, no en ese Oxxo. Eso fue lo que me dijeron. Pero cada vez que paso por la colonia del Valle, cerca de un Oxxo junto a un Starbucks, a las 6:10 de la tarde, mi celular vibra aunque esté apagado, y aparece una orden: café americano, botella de agua, barra de chocolate, entrega inmediata, mesa del fondo, sin número. No he vuelto a aceptarla. Pero a veces, cuando miro por el cristal del Starbucks, veo a alguien sentado en la mesa del fondo, un hombre de traje gris, o quizá yo mismo, esperando. Y si alguna vez trabajaste en una tienda, en un café, en un turno que prometiste dejar pronto y nunca dejaste, dime algo. ¿También has sentido que repites el mismo día? ¿También has sentido que tu trabajo se quedó con una parte de ti? Cuéntalo en los comentarios, porque tal vez no estás cansado. Tal vez hay un pedido sin entregar, esperando que vuelvas a empezar.